Bienvenidos a Aprendiendo GTD. Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo. Yo soy Pablo. Y yo soy Luis. Bueno, hoy vamos a tratar un tema que salió de refilón en el grupo de Telegram. Varias personas, algunas, dejaron caer así hábilmente, bueno, pues igual no estaba mal tratarlo en algún capítulo del podcast y tal. Cogimos el testigo. Sí, no, y además eso es para que veáis que no solo hablamos de libros, que bueno, que es una cosa que hemos comentado en la comunidad. Entendíamos que el tema de los libros es algo que podía interesar. Sí que es verdad que a lo mejor 2 episodios por libro son mucho, pero estos episodios que también nos gustan de cómo lo hacemos nosotros o sobre una temática, no los hemos olvidado. De hecho, lo teníamos agendado ya Pablo y yo para grabarlo, y el próximo, que somos Francisco y yo, lleva grabado varios meses, porque afortunadamente desde la fecha que estamos grabando, desde esta mañana, pues el amigo Francisco tiene un área de responsabilidad más en su vida. Así que se llama... enhorabuena, chicos. Se llama Juanito. Se llama Juanito y así toma biberones. Así que nada, enhorabuena, chicos, y vale, a cambiar pañales. A cambiar pañales, que es trabajo según surge. Venga, vamos a empezar. Pues vamos con el episodio 138, que se titula El método Cornell de toma de apuntes. Para variar, me voy a hacer un inciso a mí mismo, y es que, en muchos sitios aparece denominado como el método Cornell de toma de notas. En realidad es toma de apuntes. Hay ciertas diferencias porque lo vamos a ver por la estructura, no es para tomar notas así rápidas, sino que requiere trabajo y unas plantillas y tal, y yo lo creo que es más enfocado a lo que llamamos toma de apuntes, que no tiene por qué ser necesariamente en clase, puede ser reuniones, un congreso, una cosa de estas. Bueno, Pablo, pues vamos a empezar. Cuéntanos quién era el Cornell este. Bueno, Cornell no era nadie. Por primera vez, como es un desinteresado, el nombre de Cornell viene de la universidad en la que trabajaba. Es un centro que está en Ítaca, muy prestigioso, considerado entre los 10 mejores de Estados Unidos. Yo estuve indagando un poco y, más de 20 premios Nobel estudiaron allí, y además, tanto de física, de química, hay arquitectos, que a lo mejor tú, Luis, conoces alguno, políticos de renombre, no con premio Nobel, escritores, etcétera. Bueno, entonces allí el hombre se llama Walter Pauk, escrito P-A-U-K, que nació en Connecticut, que es un pelín al norte de Nueva York, y vivió entre 1914 y 2019. Él era psicólogo de la educación lo llaman, que en principio aquí eso es la pedagogía, escritor, y en el año 62 sacó un libro que fue un superventas, que se llamaba How to Study in College, cómo estudiar en la universidad. El tío está elogiado, o es elogiado, como uno de los profesores más influyentes en el campo de la educación, y centrado sobre todo en el desarrollo y habilidades de estudio. Bueno, pues aquí explicaba lo que se llamó el método Cornell para la toma de apuntes, que es importante, es un método de toma de apuntes a mano. Y esto es importante, que luego veremos por qué es importante. Bueno, entonces el segundo punto, ¿no? Una vez que ya hemos descubierto quién era Cornell, ¿no? Ahora el por qué, ¿no? El por qué desarrolló este método, cuál era la visión de este profesor, ¿no? Entonces, pues él buscaba mejorar la compresión y la retención de información por parte de los alumnos. Les veía tomar apuntes en clase y quería ver cómo les ayudaba, ¿no? Cómo los apuntes que tomaban normalmente no les ayudaban ni a comprender mejor la asignatura ni a retenerla, ¿no? Toda la información que recibían. Entonces él pensó que él debía centrarse en eso, en mejorar esa eficacia en la toma de apuntes como herramienta para comprender la lección y para retener esa información que reciben. Para eso, pues como se suele hacer en estos casos, ¿no? Realizar un exhaustivo estudio sobre cómo tomaban apuntes los diferentes alumnos de su universidad
y lo documentó con otras técnicas pedagógicas. Digo que esto empieza siempre como con un estudio porque pues lo mismo que David Allen empezó viendo cómo se organizaban diferentes ejecutivos y luego fue ayudándoles y luego tal, y así llegó la metodología, pues este hombre lo primero que hizo es cómo toman apuntes mis alumnos, y de ahí imagino que sacaría cuáles realmente te conseguían retener la información, cuáles conseguían entenderla, cuáles conseguían las dos, cuáles no servían para nada, y con eso fue cogiendo como las mejores prácticas de cada tipo, ¿no? Sí, porque al final él un poco lo que analiza es cómo organizaban las ideas, de qué manera podía conseguir que se fijasen, no que se fijasen, o sea, fijar esas ideas en el cerebro. En el cerebro, exacto. Gracias, Luis, por la ayuda. Entonces, pues, por ejemplo, ves que si planteas dudas y sobre la marcha consigues encontrar solución o resolverla, la idea te queda más fijada. Es decir, obligas un poco la participación mental a la hora de tomar notas, lo llamaba él. Entonces, si obligas a esa información que estás anotando, procesarla, consigues al mismo tiempo que mejore la comprensión y, por tanto, la retención. Pues se le ocurría, por ejemplo, preguntas y respuestas al tiempo que tomas apuntes o justo después de tomarlos, etcétera. Esto es un poco similar a cuando tú lees un libro y subrayas. Si no haces más que subrayar, eso generalmente aporta poco. Siempre, pues tiene que haber un proceso después de sacar conclusiones de eso. Pues este hombre vio o creyó ver, que el tema de hacerse preguntas, plantear preguntas a la hora de tomar notas y entresacar las ideas claves, pues aportaba mucho a la comprensión y a la hora de fijar ideas. Es un poco también, lo veníamos hablando antes, ¿no? Cuando te lees un libro, ¿no? Ahora yo, con lo del Club de Lecturas Productivas, pues ya lo venía haciendo desde que he retomado leer con el Kindle. Claro, ahora es mucho más fácil que antes, porque tú subrayas en un Kindle, lo enchufas a tu ordenador o por la nube, y ya sea a la propia aplicación de Kindle, ya sea a unas aplicaciones específicas, o ya sea como lo hago yo, a Obsidian mediante una nota TXT, te sacas todos los subrayados. Entonces, si eso lo combinas con, por ejemplo, lo que habla Tiago Forte de el resumen progresivo, yo luego lo que hago esas notas es las ordeno, les doy formato, elimino las partes que no quiero, lo dejo organizado, le pongo unas etiquetas, luego me lo vuelvo a releer al cabo de la semana y marco en negrita las partes importantes, y al final, al cabo de un año, me vuelvo a leer esa nota y le pongo unos pequeños apuntes abajo. Y eso trabajar sobre la nota una vez leído el libro, lo que te hace es que en vez de quedarte con uno o dos conceptos de un libro, te acabes quedando con muchos conceptos, y además ya los dejas programados de una manera que es que el día de mañana te pregunta alguien sobre un libro, tú abres tu nota, te vas a tu resumen de 4 puntos claves del final y dices, vale, este libro va de esto, y ya está. Y has fijado ese conocimiento porque no te has limitado a ir a la clase y tomar los apuntes, no te has limitado a leerte el libro y subrayar, sino luego a trabajar con ese aspecto, ¿no? Entonces, pues el método Cornell se basa en algo que me imagino que casi todos conocéis, que es una plantilla para la toma de notas, ¿no? Una plantilla que, aunque la vamos a describir, tendréis la imagen del ejemplo en el post, que como siempre acompaña al audio que estáis escuchando, ¿no? Que una imagen vale más que 1000 palabras. Una imagen vale más que 1000 palabras, pero básicamente tiene varios apartados que son título, notas, ideas claves y preguntas y resumen. Entonces, si os imagináis un folio de A4, lo que se hace es una banda horizontal arriba pequeñita, donde ponemos a un lado el título de la asignatura, al lado derecho la fecha y la hoja número 1, 2, 3, 4, ¿no? Para tener tus apuntes ordenados. Esa es la parte que digamos que es el título. Luego, una franja intermedia más ancha que se divide por la mitad. Al lado izquierdo ponemos las ideas clave, y que pueden ser palabras clave, preguntas, ideas principales, puntos más importantes, y a la derecha las notas de la clase, pues fechas, frases importantes, desarrollo de ideas, conceptos, fórmulas, ejemplos, dibujos, bibliografía, esquemas, todo lo que nos puede servir de apoyo. Y luego abajo el resumen, que es un resumen de todo lo que se ha ido cogiendo en clase
ideas importantes y lo más destacado de esto, ¿no? Pues esta es la plantilla base. Para resumir, arriba tenemos título de la asignatura, el día de la clase y el número de hoja para que podamos ordenarlo, una parte central donde tenemos a un lado las ideas clave, al lado derecho las notas sobre la clase, que son las cosas más principales, y a partir de ahí una línea horizontal y empezamos con el resumen o lo que es la típica toma de apuntes que habréis hecho cuando erais más jóvenes alguna vez en vuestra vida. Vale, pues antes de comenzar, como ya decías tú ahora, Luis, en la parte de arriba pues escribes un título, la fecha, el número de hoja, etcétera. Durante la clase, en la franja central derecha, vas tomando, pues digamos, los apuntes normales. Entresacas lo que consideras importante, el desarrollo de las ideas. Puedes perfectamente añadir dibujitos, esquemas, absolutamente lo que quieras. Y en ese momento, cuando te aparece una idea principal que tienes que destacar, es la que pasas a la columna de la izquierda, la de ideas clave. Pues cuando algo no entiendes o crees que algo responde a una cuestión importante, planteas o bien la duda en la parte de ideas clave, o bien la pregunta a la que crees que da respuesta esa nota que acabas de anotar, una palabra que resuma o que le dé valor a un párrafo completo que acabas de anotar, cualquier cosa que luego te ayude a detectar qué es lo importante. Eso en otra metodología pues puede ser subrayar o marcar con un rotulador de estos de colores. Y luego, esto lo vamos a ver luego más en detalle, una vez acabado toda esa toma de notas, es muy importante hacer el resumen intentando destacar abajo lo más relevante del tema. Vale, muy bien. Bueno, pues seguramente como en la clase, ¿no? O estamos hablando de clases, pero esto se puede usar para una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, si en la clase, en una reunión, obviamente tú vas a tomar las notas que puedas, pero no te va a dar tiempo luego a ponerte a analizarlo. Entonces, eso implica que una vez terminada la reunión, una vez terminada la clase, tú tienes que dedicar un tiempo a repasar estas notas y profundizar un poquito más. Un poco lo que decíamos al principio. No es solamente tomar las notas, no es solamente tomar el libro, leer el libro, sino hay que trabajárselo luego un poquito para ayudar a comprender y a fijar el conocimiento. Entonces, una buena estrategia, por ejemplo, para identificar la información relevante es ir subrayando a medida que relees tus notas y tus apuntes, y así refuerzas tu concentración y te ayudas a recordar aquello que estás leyendo, ¿no? Y las preguntas o palabras o ideas claves que anotes en la primera columna, en la columna de la izquierda, deben ir en el mismo orden en el que van en los apuntes, para que así te sea más fácil ir la idea clave para idea clave y concepto, idea clave, concepto. Realmente lo que vas a tener es como un pequeño índice de ideas clave que van a aparecer luego en tu resumen. Resumimos el proceso. Sí, bueno, un momento que he terminado. O sea, el resumen obviamente se va a hacer siempre sobre las dos columnas anteriores, así que necesitas datos concisos, frases que no te compliquen el proceso. Y pues un buen momento para empezar a repasar es empezar a tapar las notas e ir viendo cuánto te acuerdas, cuánto puedes ir, cuánto puedes volver y ya está. Y luego, pues si en un futuro necesitas añadir notas, pues puedes poner un post-it encima, una notita al lado, o sea, eso tampoco hay que limitarse, ¿no? Así que venga, resúmenos un poquito el proceso antes de que lleguemos un poco a unas conclusiones. Muy telegráfico. Tomas notas en la columna de la derecha, que pueden ser notas, abreviaturas, dibujos, diagramas, una lista, un pequeño esquema. Esa va a ser la información base, es decir, la más importante. Durante ese proceso vas entresacando las ideas claves a la columna de la izquierda, y si algo no queda claro, planteas preguntas. Y esto es lo que se llama la esencia del texto. O sea, en un lado tienes la información base y a la parte izquierda tienes la esencia. Una vez que eso está completado y que acabas la hoja, un resumen en la parte inferior. Y luego hay dos partes que es lo realmente importante, o bueno,
o igual de importante. Es la reflexión sobre el material y la revisión, que ahí es donde realmente se fija. Es decir, hacer la hoja y guardarla no aporta nada, o aporta muy poco. La parte importante aquí yo creo que viene de la reflexión, la relectura y una segunda revisión, o tercera si se necesita. Es decir, lo bueno, y esto ya es un poco a modo de conclusión, lo bueno del método Cornell es que es una escritura activa. Requiere esfuerzo por nuestra parte, con lo cual eso no deja de ser una motivación extra, y eso hace también que el trabajo al final sea mejor, porque sabes que vas a obtener un mejor beneficio. Digamos que se refuerza a sí mismo, es un premio en sí mismo. Y bueno, un poco, acabo de darme cuenta que, si os dais cuenta, hemos hablado también de reflexión sobre el material, revisión de ese material, coger un material como capturas y aclararlo y organizarlo para reflexionar y revisar. O sea que no sé si os suenan estos pasos un poco, pero tienen bastante que ver, ¿no? Entonces, vamos a repasar ahora 5 ventajas que puede tener un sistema como este para la toma de datos, ¿no? O sea, la toma de apuntes, como decíamos al principio. Pues la primera de todas es que la retención de información mejorará considerablemente, ¿no? Porque primero, el tomar notas a mano ayuda a que fijemos los conocimientos y mantenerlos durante más tiempo. Luego, mejora tu concentración porque te mantiene enfocado y prestas atención, ya sea a la clase, ya sea a la reunión. O sea, al igual que se dice que la vida se ve distinta con una cámara de fotos al hombro, ¿no? Porque vas buscando la foto y vas como muy atento a ver qué te sorprende. Pues si tú estás tomando apuntes, estás escuchando, como decía Pablo, de una manera activa, y eso ayuda a tu concentración y mantenerte enfocado en lo que estás, ¿no? Fomenta el aprendizaje activo. Ya no vas a estudiar por estudiar, o te verás obligado a eso, y esto cómo era, y cómo era. Constantemente va a generar en ti la curiosidad de aprender. Te ayudará también a fortalecer tu dominio para jerarquizar información y ir extrayendo los puntos clave de cada lectura que hagas, cada reunión a la que asistas, cada información que pase por tus manos. Esto es algo que va a ser vital, y cada vez más, porque la generación de información cada vez está desbordándose. Ahora con inteligencias artificiales, con blogs, con internet, con podcasts, vídeos, YouTube, conversaciones, no sé qué, tenemos una cantidad de información que ser capaz de condensarla y extraer lo importante es una habilidad fundamental. Y por último, otra gran ventaja es que, como no vas a poder tomarlo todo en clase, tendrás que completarlo en casa, y esto implica un repaso posterior, mayor profundización, y ayuda a, como decíamos, volver sobre el tema para que no se te olvide y para trabajar sobre él. Sí, que es lo que decíamos antes. Yo creo que, la efectividad del método pues no está demostrada científicamente. Es decir, tomar notas en general está clarísimo que es bueno, produce mejores resultados en los exámenes. Eso es algo obvio. Lo que no está probado es que este método, el de Walter Pock, sea más efectivo, destaque sobre otros. Sin embargo, parece obvio que la necesidad, cuando te pones a hacer esto, esa necesidad que tienes de estructurar las notas activas, obligarte a hacer preguntas cuando algo no se entiende por escrito, hacer la revisión posterior, etcétera, parece obvio, repito, que tienen que tener un efecto positivo, tanto en la comprensión como en la fijación, lo que es la memoria de lo que estudiaste. Pero no tiene por qué ser mejor que otro método que tenga más o menos un planteamiento similar. Vale, a mí me estaba recordando esto a que efectivamente todos hemos tomado notas, ¿no? Y lo que yo creo que lo que sí que está demostrado científicamente es que si las tomas a mano es mucho más efectivo que ordenador, ¿vale? Y que es una cosa en la que se apoya Walter Pock, yo creo que también en base a la época en la que él escribió todo esto, ¿no? Y bueno, por repasar al final, existen otros métodos de toma de apuntes, ¿no? Que puede ser, pues, utilizar mapas mentales o conceptuales,
porque son jerarquías visuales, organizan información de una manera muy clara, ¿no? Son también los esquemas y cosas así que están muy bien. Hay dos maneras. Hay personas que cogen un tema y se hacen un mapa mental como resumen, para que luego eso ya les permite desarrollar todo. También pasa con el método de los esquemas o los outline, pero en este caso estamos hablando de ir haciendo el mapa mental a medida que vas haciendo la reunión. O sea, tú pones tu reunión, tema 1, tema 2, tema 3 y vas haciendo tu arbolito. El siguiente método sería el tema outline o esquema, que a mi gusto es un mapa mental, pero como más jerarquizado, Sí. más... El mapa mental es como más libre y el esquema es como más... Yo me acuerdo que en segundo de carrera en Historia del Arte, la profesora siempre nos obligaba, cuando nos ponía un tema, a mí, por ejemplo, me cayó en el examen de junio, me cayó el Escorial. Entonces tienes que hacer un esquema, ¿no? Pues, pum, época en la que se desarrolla, quiénes participan, por qué, no sé qué, tal. Y luego había que desarrollarlo escrito, ¿no? Bueno, como estudiamos arquitectura, tenemos que hacer dibujos. Yo, como estaba un poco así, pues cuando contaba la historia que dicen de San Quintín, pues yo dibujé una parrilla con unas salchichas y porque San Quintín murió en la parrilla, según se dice, y desarrollabas el tema. Y ella nos decía que quería que hiciésemos el esquema primero porque era posible que en el examen no te diese a desarrollar el tema entero. Y dice, pues si yo veo que tenéis un esquema que está todo completo y tú me has desarrollado la mitad, pues puedo intuir que la otra mitad la ibas a hacer igual y te puedo poner mejor nota, incluso si hace falta, ¿sabes? Y Yo luego... creo que el método del esquema fue el que más usamos. Bueno, iba a decir todos, yo por lo menos. Pero yo lo usaba como resumen. Es que ahora antes de terminar, lo que me gustaría es que hablásemos un poco cómo lo hacíamos y cómo lo hacemos a día de hoy tú y yo, ¿vale? Y luego el último que hay es el método de palabras clave, ¿no? Que es escribir palabras clave, frases cortas, tal, que te ayude a mantener un poco el hilo y a revisarlo, ¿no? Pero bueno, al parecer el de Cornell es como el más estructurado y os dejaremos enlaces también, pues, cómo generar una plantilla, cómo generarla para GoodNotes, que es una aplicación del iPad para toma de notas, un enlace a la Universidad de Cornell, ¿no? Entonces, ahora antes de terminar, Pablo, ¿tú cómo tomabas apuntes, por ejemplo, en la universidad? ¿Y cómo tomas apuntes ahora en alguna reunión? Si es que lo haces o no lo haces, o cómo te organizas. Pues yo tengo un método que igual tenía que patentar, porque no se parece en nada a ninguno. Es una mezcla entre mapa mental... Estamos a tiempo, Pablo? Presentar un libro, unas ilustraciones, una web chula y ¡hala! Entre mapa mental y un método, el outline tipo esquema. Mucho garabato, mucho dibujito, mucho esquema, muchas flechas y tal. Lo que sí tengo es la buena costumbre de, una vez que acabé, dejar enfriar muy poco tiempo, si puedo, y pegarle un repaso a todo. Digamos, reestructurarlo. Conservo el original porque resulta estéticamente, o a mí me resulta estéticamente hasta atractivo, ¿no? Bueno, dibujín, sombreado, todas estas cosas. Pero luego sobre eso hago un segundo trabajo que es el realmente fructífero. Si el primero lo hiciste bien, claro. Claro. Pues yo en la universidad era de los que tomaba los apuntes intentando decir el texto tal cual del profesor, con abreviaturas, haciendo esquemitas más rápidos, ¿no? Y entonces tenía dos maneras: o iba a clase y hacía eso, o como me decía mi padre, que lo importante no es saber algo, sino tener el teléfono del que sabe, ¿no? Pues yo tenía el teléfono del que mejor apuntes tenía de la universidad, o la que mejor apuntes tenía generalmente, y entonces lo fotocopiaba. ¿Vale? Y sí que luego para estudiar sí que me he hecho muchos esquemas, muchos. Era mucho de hacerme esquemas y verlo visualmente, organizado por temas y a partir de ahí ya... Me pasa también, por ejemplo, cuando toca dar una charla. Hay gente que necesita tener todo el texto muy escrito para ir tranquilo y a mí eso me presiona mucho. Yo prefiero tener un esquema de lo que voy a decir y a partir de ahí viva la improvisación y lo que salga. Y generalmente me han salido mucho mejor cuando lo he hecho así. Pues estudiando lo mismo. Prefería aprenderme muy bien el esquema y luego cada vez que yo lo recitaba en alto o lo que sea para memorizarlo, me salía distinto, pero las ideas eran las claves, las buenas, ¿no? Y luego ahora actualmente donde más notas tomo son reuniones con clientes y entonces suelo apuntar datos,
Oye, pues la casa que quiere tiene 3 dormitorios, cocina y salón, 150 metros, parcela no sé cuánto, ¿no? Entonces siempre hago, arriba pongo a la derecha la fecha con un cuadrado, a la izquierda el proyecto, abajo los nombres de las personas que están en la reunión y hago una línea. Y a partir de ahí empiezo a tomar notas, dejando un margen a la izquierda. Y tengo una cosa, voy apuntando muchos datos en conclaves. Y esto lo voy a decir ahora, pero lo negaré. El problema es que durante las reuniones muchas veces me invento cosas que tengo que recordar luego. Por ejemplo, les digo un precio aproximado de lo que les puede costar el proyecto. Obviamente no me estoy inventando ese dato. Por mi experiencia, por obras que he hecho, sé lo que va a costar más o menos. Pero si le dices al cliente entre 90 y 110.000, pues a lo mejor yo escribo un poco más. P911. Entonces, claro, para que él no piense que estoy apuntando datos durante la conversación, sin que venga a cuento, a lo mejor pongo A5, D2. Y entonces ya les dejo un poco trastocados. Por ejemplo, le digo, oye, pues los honorarios del proyecto van a ser 7.000 euros. Yo no tengo una tarifa estándar, entonces yo soy de los que tengo la idea que a lo mejor el mínimo es 5, pero si yo veo que al cliente 7 le van a valer, pues 7, no hay ningún problema. Pero claro, no puedo decir a este tío le he dicho 7. Entonces a lo mejor empiezo a apuntar B5, C2 y después de repente pongo P7. Entonces claro, tengo unas claves mías que sé que hay palabras que no valen, pero una vez me preguntaron que si estaba jugando al hundir la flota, ¿sabes? O sea que te lo digo. B2, sí, era lo que estaba pensando yo ahora. Y lo que hago luego, cuando termina la reunión, sí que es verdad, quito lo que no falta. Y si durante la reunión detecto algo que me supone hacer algo, o después de la reunión que me leo las notas, tal, voy poniendo en el margen ese que dejo a la izquierda, voy poniendo simbolitos, ¿no? Muy tipo bullet journal, que nunca lo he usado, pero pongo un cuadradito si es una acción que tengo que hacer y una flecha o un asterisco en función de la importancia que tenga para un tema o por otro. Y luego mi sistema es eso, lo traslado, bueno, si es la típica reunión que sé que no hubiera a ningún lado, rompo el papel y fuera. Si la reunión va a tener futuro, pues le escaneo eso y lo archivo en su carpeta, y luego todo que he marcado con cuadradito, que son acciones, me lo paso a mi sistema y a seguir trabajando sobre la nota y ya está. Bien. Así que si alguna vez me veis escribiendo en una reunión números raros y cosas raras, que sepáis que puede que esté aprendiendo algo que necesito recordar o no. ¿Quién sabe? Yo dibujo y sigo dibujando. Sí, también hago muchos dibujos. Muchos dibujos. También hago muchos dibujos también. Yo ahora que estoy con tema de comunicaciones, en muchas reuniones que son con el posible cliente y tal, le hago allí un diseño de cómo le va a quedar la estructura y ayuda a vender, mucho. Sí. Porque Que me gano la vida con eso, Pablo, ya lo sé. Es una manera muy sencilla de transmitir información sin entrar en datos técnicos ni nada. Dicen, qué bien. De hecho, yo muchas veces dibujo, para explicar cualquier concepto, cualquier cosa, voy haciendo dibujo garabatos, cosas muy rápidas. Y luego también dibujo un poco por liberarme. Hace muchos años que no le dedico horas y horas a dibujar, pero antes sí. Y hoy se lo decía a mi hijo que vamos a bajar al trastero este fin de semana, que tengo dibujos de la universidad para que vea cómo dibujaba antiguamente. Pero bueno, yo si no tienes nada más que añadir, yo creo que podemos dar este episodio por concluido. Sí. Vamos a dejar, pues, ya lo dijiste, enlaces al final, y vamos sí, a dejar uno al original, el que propone la propia Universidad de Cornell, sí. Pues porque cada uno vea y decide. Claro, pues esto es como cuando escuchas hablar de la matriz de Eisenhower y cosas así, que vas a encontrar muchísimos modelos. Entonces, vamos a dejar diferentes recursos y entre ellos, obviamente, el de origen, el de la Universidad de Cornell. El de José Luis Cornell, que es fundamental tenerlo en cuenta siempre este hombre. ¿Vale? Pues ya, nada. Mira que para uno que tratamos, que no es periodista del New York Times, hizo su bestseller y va y sí. no le pone su nombre al método, hombre. Era modesto hasta para ese hombre. Modesto. Psicopedagogo tenía que ser, hombre. Claro. Bueno, pues nada. Esto ha sido todo por este episodio de Aprendiendo en GTD. Como siempre te decimos, pues si te ha gustado, te agradeceríamos que dejes una reseña en Apple Podcast o en iVoox, que últimamente estáis un poco baguetes todos, y nos vendría bien pues para dar a conocer el podcast.
Puedes contactarnos en aprendiendogtd@gmail.com o en info@aprendiendogtd.com. En nuestros Twitter personales, que el mío es @lsblasco. Sí, yo @paredes94, pero bueno, realmente entro poquísimo a X ahora. Y en el X, es verdad que he dicho Twitter, en el x.com del podcast que es Aprendiendo GTD. Es que a mí lo de x.com me suena a que sí. Nos vamos a hacer, yo creo que la próxima va a ser una cuenta en OnlyFans. Algo así, sí. Así que... Podéis dejarnos comentarios y contactarnos también en la comunidad de Telegram. Dejaremos el enlace en el texto que acompaña al audio. Y en principio nada más, ¿no? No, bueno, que eso, como siempre. Recuerda que una buena reseña en cualquier plataforma ayuda a que nuestro trabajo llegue a más gente. Así que nada, nos volvemos a escuchar en breve y hasta pronto y feliz toma de apuntes. Hasta pronto. Adiós.